12 y 28 minutos del mediodía. Esto es Noticias Canal I. Estamos exactamente en el set de entrevistas de nuestro noticiero junto a Diana Camacaro. Ella es integrante de la Dirección Nacional de Acción Democrática. Diana, bienvenida siempre por el espacio. A Canal I. Eres parte pues de esta dirección de un partido que está en un proceso igualmente de estructuración, de cambio, que además tiene una historia enorme, 80 años, tú tienes 25 años, vaya, has vivido un cuarto de lo que es básicamente la historia de Acción Democrática. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo ha sido esa militancia? Y pues, ¿qué significa ahora mismo Acción Democrática para la dinámica política de nuestro país? Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. ¿Qué significa AD en este momento? Esperanza para el país, esperanza para un país que necesita una reconstrucción democrática y vivir mejor. Y evidentemente, bueno, Acción Democrática sabe de eso. Sabe de eso, justamente. Ustedes han sido además un partido de gobierno, han estado en la oposición, se avecina precisamente un proceso de primarias y también unas elecciones presidenciales. ¿Cómo está encarando Acción Democrática este proceso, la campaña electoral? ¿Cómo la has visto al respecto? ¿Hay mucho de marketing político? ¿Hay mucho de propuestas? ¿Cómo evalúas estas primeras de cambios de la campaña rumbo a las primarias? Bueno, bastante integral, ¿no? Carlos se ha preocupado por tener un equipo consolidado de los mejores, ¿no? Tanto de hombres como mujeres dentro del partido e incluso académicos que, bueno, no necesariamente militan en AD, pero que Carlos decidió considerar para elaborar su plan de gobierno, ¿no? Un plan de gobierno que además todavía sigue en construcción porque estamos en constante escucha de los distintos sectores del país y bueno, bastante concentrados en la meta no solo de ganar las primarias, que sabemos que las vamos a ganar, sino también en llevar a Carlos y a toda Venezuela a un futuro democrático. Cuando dice que vas a ganar las primarias, ¿en qué se apoya esa seguridad con la que lo dices? Hemos pasado por un proceso de reajuste de todas nuestras estructuras, de revisión profunda de dónde está nuestra gente en cada parte del país, en cada uno de nuestros municipios y parroquias, además de apoyarnos evidentemente también en esos sectores sociales, profesionales y gremiales que también están sumados a esta campaña por las primarias y por Venezuela. Y en ese sentido, bueno, la juventud ha sido artífice también de ser parte de esa organización y estratégicamente hemos mapeado y organizado a toda nuestra gente alrededor del país. Diana, cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos de primarias, cuando hablamos justamente de estos temas de democracia, Acción Democrática sabe mucho de eso, pero estoy en presencia de una joven que tengo que preguntarle obligatoriamente, ¿para qué es el poder? A ver, okay. ¿Cómo tú defines? Porque eso es un debate importante. La gente habla justamente de la economía, habla de la importancia justamente de la política, pero no se habla del poder, para qué sirve y cuál es el impacto que tiene sobre las sociedades. A ver, ¿cómo lo conciben ustedes? El poder en primera instancia es para hacer el bien y para que la gente viva mejor. En los años dorados de la democracia, de la cual por supuesto Acción Democrática fue gran artífice, se hicieron grandes obras de envergadura, no solamente en el tema de infraestructura como tal, sino programas sociales que llevaron a Venezuela a ser un país próspero, sólido, una industria petrolera sólida y de las más importantes del mundo, ¿no? Un sistema de educación que además fue pionero no solamente en Latinoamérica, sino de los más reconocidos a nivel mundial. Eso es una obra de Acción Democrática, de la democracia, y bueno, precisamente para eso nosotros consideramos que es el poder, para que la gente pueda vivir bien, para que la gente pueda vivir establemente y no dependiendo de miserias de una bolsa del clavo estos souvenirs, sí, podría decirse, estos souvenirs que han por ahí. Ahora, fíjate Diana, pero también Acción Democrática en medio de su historia y de sus contradicciones también, porque no todo ha sido perfecto, fue, digamos, artífice, podría decirse así, en medio de sus contradicciones, para el advenimiento de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana al poder. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, evidentemente los procesos políticos son dinámicos y cambiantes y nosotros en medio, hubo muchos procesos internos en los que
quizás ese desgaste interno pudo haber causado que la población venezolana viera en su momento otra opción, ¿no? Además, recordemos que pues el discurso a veces radical tiende a calar mucho en el venezolano. Sí. ¿No? Y en ese momento vivíamos un proceso de cambio bastante, aunque yo no lo viví, apenas estaba naciendo. ¿No? ¿Desde qué año? Del 98. 98. Justamente, mira. Justamente. Pero es precisamente eso, ¿no? Esos procesos, ese desgaste interno quizás de las sociedades que buscaban o que pensaban que había un mejor futuro allí. Fíjate, Diana, han habido en todo caso declaraciones altisonantes en los últimos días. Por ejemplo, Antonio Ledesma ha dicho que, bueno, si no se permite la candidatura de María Corina Machado, habríamos que estar en una desobediencia civil. ¿Qué opina Acción Democrática al respecto? Tomando en cuenta que ustedes forman parte de esa carrera electoral por las primarias como lo forma parte María Corina Machado, pues. Miren, nosotros estamos enfocados, nuevamente lo repito, en la meta de consolidar una candidatura promisoria para estas primarias. Y no solamente para las primarias, sino para el reto que nos viene en el 2024. Y a partir de eso, tanto Carlos como candidato e incluso nuestro secretario general en el inicio de la campaña, lo hemos ratificado, sea con el CNE que sea, nosotros vamos a ir porque creemos firmemente en el poder del voto, creemos firmemente en la revolución del voto popular. Diana Camacaro, ella es integrante de la Dirección Nacional de Acción Democrática, su buró juvenil. Esto es Noticias Canal I. Hablaremos en la próxima parte de muchos otros temas que están en el tapete de la discusión nacional e internacional, el regreso a clases, la incorporación de otros países a los BRICS y mucho más. Esto es Noticias Canal I, no se aparten. 10:37 del mediodía, seguimos en el set de entrevistas de Noticias Canal I junto a Diana Camacaro, con quien dejamos varios temas importantes en el tintero, que es importante pues que la juventud opine al respecto. Se ha dado una cumbre histórica, los BRICS, economías emergentes, hay un nuevo orden mundial, podría decirse. ¿Qué opinas tú al respecto? Estos países se proponen de alguna manera quebrar esa hegemonía del dólar en el mundo. ¿Cómo piensa la política internacional de Carlos Prósperi en este caso, el contexto internacional del cual Venezuela no puede estar exenta? A ver. Claro, es bastante interesante la pregunta y agradezco que me lo hagas porque son cosas que quizás no estamos viendo o no nos estamos enfocando, ¿no? Para nadie es un secreto las relaciones actuales que tiene Venezuela con el Estado de Rusia, por ejemplo, que va a ser parte de los BRICS. Sí. Y a partir de ahí, bueno, nosotros pensamos en la necesidad de una expansión de nuestra política internacional, siempre evidentemente pensando en los beneficios que puede traer para pues, todos los venezolanos, ¿no? A partir de ahí va a ser muy interesante y además Carlos está pues asesorando de expertos muy importantes, no solamente en todos estos cambios que están surgiendo con respecto a las nuevas economías y a estos cambios que evidentemente pueden afectar a la economía venezolana o que también pueden ser incluso una oportunidad más adelante para el comercio internacional venezolano. ¿Y las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, tan cuestionadas en los últimos años, incluso forman hasta, podría decirse, parte de un dogma ideológico? ¿Cómo serían, en todo caso, de ganar, por ejemplo, Carlos Prósperi la presidencia de la República? Nosotros siempre vamos a estar con aquellos que creen en la democracia. Eso es parte de la doctrina Betancourt, que sirvió además para estabilizar el continente o el hemisferio durante mucho tiempo cuando el mundo estaba en medio de un radicalismo muy profundo. Y nosotros, siempre vamos a tener buenas relaciones con aquellos estados que crean firmemente en la democracia y en el Estado de Derecho. Volvemos a nuestro país, a la acción democrática histórica y a los dinamismos internos de este importante partido político. Para nadie es un secreto también, Diana, que hay una situación interna. Por un lado ha lanzado la candidatura presidencial Bernabé Gutiérrez,
por un lado Carlos Prosperi. ¿Cómo han manejado este proceso? Hay voceros internos incluso en las regiones que han pedido unas primarias internas entre ustedes justamente para, digamos, aclarar esa situación. ¿Cómo va eso? A ver. Bueno, yo creo que más que chismes de pasillo, nosotros estamos muy firmes en que desde el primer momento nuestro candidato fuera Carlos Prosperi. Nosotros pasamos por un proceso pues interno de consulta en el que las 23 seccionales del Estado del país estuvieron de acuerdo en que Carlos fuera nuestro candidato, y a partir de allí Carlos tiene más de 2 años recorriendo el país, cada seccional, cada municipio, incluso aunque se niegue muchas veces, es el candidato que más ha recorrido el país y que se ha metido, bueno, en lugares donde muchos no llegan, y eso es algo que caracteriza Acción Democrática, que en cada parte del país, en cada municipio, hay una casa de Acción Democrática, y allí, bueno, vamos a estar no solamente en este proceso de primaria, sino siempre como hemos estado de la mano con Venezuela. Cuando voceros del gobierno dicen que habrá elecciones presidenciales, pero libres de sanciones, ¿qué opina Acción Democrática? Mira, en verdad, concentrarnos en lo importante más que lo urgente. Evidentemente, el gobierno siempre va a mantener pues algo que, esa narrativa que juegue a su favor. Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho Carlos muchas veces, no estamos de acuerdo con las sanciones porque al final no ha dado resultados para el pueblo venezolano. No se ha estabilizado la crisis y evidentemente es generada por el gobierno venezolano, pero nosotros nos estamos concentrados precisamente en la meta de que con sanciones, sin sanciones, con el CNE, que sea, nosotros creemos en el poder del voto y vamos a ir a estas elecciones primarias con las condiciones que sean. Y a las presidenciales, te lo pregunto porque hay quienes también han manifestado, voceros políticos, acabamos justamente de leer precisamente una noticia según la cual Un Nuevo Tiempo, por ejemplo, no está de acuerdo con estrategias abstencionistas. Se ha dicho incluso que el nuevo CNE que se va a designar próximamente por la Asamblea Nacional lo que busca es desestimular el voto. ¿Qué opina Acción Democrática al respecto? ¿Va a estimular el voto tanto en las primarias como en las presidenciales ustedes? Por supuesto, y estamos concentrados en eso desde antes de anunciar públicamente que Carlos fuera nuestro candidato. Estamos concentrados no solamente en recuperar la valía del voto y del protagonismo del ciudadano a expresarse en las urnas electorales. Ese es el camino que deseamos retomar, porque nos hemos dado cuenta que a partir de allí es que se han dado los cambios más importantes. Si nos ponemos a revisar las transiciones de regímenes dictatoriales o regímenes híbridos a democracias, ha sido a través del voto. Ninguno ha salido por rebeliones y han sido casos muy puntuales, pero en medio de eso incluso hay mecanismos democráticos de decisión, de voto y consenso que pues al final han dado como resultado una transición pacífica, democrática, que busca estabilizar los países. Diana, muchísimas gracias. Se nos quedaron muchos temas en el tintero, el emprendimiento productivo, el feminismo, el papel de la mujer, pero seguramente tendremos oportunidad de tener otra entrevista mucho más adelante. La política colma precisamente en este momento de la historia de nuestro país el principal interés en los debates nacionales, en la familia, en los centros sociales y por supuesto también en los medios de comunicación.